Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Benjamín Hernández y junto a mi compañero Jordana Barzúa vamos a presentar sobre las bases de datos basadas en columnas, más cómo instalar una de ellas y cómo funciona. Para empezar hay que entender la importancia de cubrir la necesidad de almacenar datos. Las bases de datos relacionales han sido las más importantes para cubrir las necesidades de los proyectos informáticos a lo largo del tiempo. Gracias a su disponibilidad y consistencia, ha sido la más utilizada por las grandes empresas para guardar seguramente de forma segura sus datos. Pero más adelante nació el Internet y posteriormente las redes sociales. Estas dos cosas aumentaron exponencialmente la velocidad y el volumen en la que se genera la información. Y frente a estas nuevas situaciones, las bases de datos tradicionales presentan muchas limitaciones al cargar más lento, al necesitar más esfuerzo para acceder a la información. Y son las grandes empresas las primeras en encontrarse con estas limitaciones. Y por lo mismo son estas las que comienzan a desarrollar nuevas alternativas para solucionar este problema. Aquí es donde nacen otras bases de datos, como entre ellas las bases de datos basadas en columnas, de las cuales se diferencian principalmente en que estos a diferencia de las bases de datos en filas, almacenan los datos en columnas, de forma sucesiva, creando una secuencia. Esta resulta muy útil al analizar grandes cantidades de información, ya que los datos de una categoría se almacenan muy cerca entre sí, por lo que acceder a ellos es mucho más fácil. Pese a esto, las bases de datos columnares son muy situacionales, pero aún así hay algunos software o proyectos de que ocupan estas bases de datos. Un ejemplo sería Amazon Redshift, creado por Amazon y pensado para ser implementado en Big Data. MariaDB, MariaDB en su software ofrece la alternativa de usar bases de datos columnares eh, en su código con el Column Store, que es una opción dentro del software. SAP HANA es una plataforma de desarrollo que utiliza una combinación de datos relacionales y columnares. MonetDB es un software pensado para la minería de datos. Y para finalizar, estaría Cassandra, también conocida como Apache Cassandra, que es la que veremos más adelante. Para empezar, ¿qué es Cassandra? En lo más básico, Cassandra es una base de datos no SQL orientada a columnas. Es altamente escalable, es distribuido y eventualmente consistente. Fue originalmente creada por Facebook para mejorar su barra de búsqueda y más tarde pasó a manos de Apache Software Foundation, donde pasó a ser un proyecto de código abierto, o sea, un software libre. Actualmente es usado en aplicaciones con alto tráfico de información como Netflix, eBay, Spotify, Twitter, Reddit, entre otros. Características principales de Cassandra. Cassandra es una base de datos distribuida, o sea que puede mantener cuantos servidores sean necesarios, pero para el cliente es un único sistema. Esta base de datos fue especialmente diseñada para ser distribuido. Funciona bien con un solo servidor, pero es más eficiente al funcionar con varias máquinas, varios rack y varios centros de procesamiento de datos a lo largo del mundo o de una área geográfica. También está pensado para ser descentralizado, o sea, no tener no tener un único punto de fallo donde, que afecte a todos los demás servidores, ya que todos los servidores tienen una misma funcionalidad.
Esta función disminuye el riesgo a que el servicio caiga y hace que el funcionamiento sea mucho más sencillo. Cassandra también posee una alta escalabilidad y un escalamiento horizontal. Frente al aumento de la demanda, es posible aumentar la capacidad del sistema sin afectar el servicio. Eh, a- Además, ofrece una escalabilidad horizontal que permite comenzar una inversión pequeña de máquinas e ir aumentándolas o disminuyéndolas progresivamente a medida que va cambiando la demanda. Por todo lo antes visto, se puede ver que Cassandra posee una alta tolerancia al fallo, ya que al presentar un error, todas las demás máquinas pueden seguir su función. Y si algún hardware falla, se puede apartar y hasta retirar del clúster y según la necesidad es posible hasta agregar nuevos nodos para suplir la necesidad que generaron los que fallaron. Pues bueno, ahora pasamos a la eventualidad consistente. ¿Qué es eventualidad consistente? Es que es que se antepone la disponibilidad de la información y la capacidad del sistema por sobre la consistencia de los datos. Cassandra, aún así, Cassandra no es del todo eventualmente consistente. Este es simplemente uno de los modelos a elegir entre todos los modelos de consistencia. Los modelos de consistencia elegibles para Cassandra serían la consistencia estricta, que implica que cada lectura que se realice en el sistema devolverá la escritura más reciente recibida. Esto es muy útil cuando se trata de una máquina única, pero cuando tratamos con más de una máquina, este proceso se vuelve mucho más lento, caro y posee un alto impacto en el sistema, al tener que sincronizar datos de varios centros de procesamiento de datos en distintos lugares. La consistencia casual trata de relajar la carga de sincronización del anterior método de solución aplicando una visión más semántica de las operaciones. Este modelo se basa en ir descubriendo información relacionada y ordenándola secuencialmente. La consistencia débil o eventual, como lo visto antes, no le da tanta importancia a la consistencia y simplemente va actualizando la información de todos los datos en cada nodo hasta que la información sea eventualmente consistente. Bueno, primero vamos a pasar a descargar todo lo que sea necesario para usar el programa Cassandra. En este caso vamos a ir por parte. Lo primero que tenemos que buscar es Python. En este caso vamos a usar versiones específicas tanto de Python como Java y como de Cassandra. En este caso estaremos usando la versión de Python 2.7.18. Para Java estaremos usando la versión 8-251. Y para la versión de Cassandra estaremos usando Apache Cassandra 3.11.10. Bueno, para todo, lo primero que tenemos que hacer es venir a nuestro equipo, disco local C, crear una carpeta que se llame Cassandra. Aquí llevamos el RAR, descomprimimos el RAR y nos termina quedando la carpeta de Cassandra. En este caso hacemos lo mismo para Python. Bueno, en este caso solo le pedimos a Python que instale en el disco local. Y al instalar Java, este automáticamente se irá a la carpeta de archivos de programa y quedará instalado el archivo en específico que necesitamos, que en este caso sería el 251. Pero antes de, para poder usar Cassandra, incluidos sus comandos, tenemos que ir a variables del entorno del sistema. Le damos a variables del entorno. En variables del sistema buscamos el apartado que dice path. Hacemos doble clic en él para abrirlo. Y para añadirlo tanto Cassandra como Python tenemos que dar a nuevo, examinar, y en este apartado de buscar carpeta ingresamos a el disco local y seleccionamos las carpetas correspondientes. En este caso usamos Cassandra, seleccionamos la de Apache Cassandra 3.11.10 y para Python sería lo mismo, nuevo, examinar este equipo,
disco local, y en este caso seleccionamos directamente la carpeta de Python. Y como última instancia, en el mismo variables del sistema, le damos a nueva, creamos una que se llame Java bajo home, y en valor de la variable le damos a examinar directorio. Volvemos de nuevo a lo mismo, este equipo, disco local, archivos de programa, buscamos la carpeta Java y seleccionamos el JR 8.0-251. En este caso aquí ya está creado. Y ahora vamos a ir a la siguiente parte, que es cómo usar Cassandra para las bases de datos. Bueno, como se había dicho, ahora vamos a pasar con la segunda parte del tema de, en este caso, cómo usar a Cassandra para la base de datos. En este caso, simplemente nos devolvemos a la carpeta de Cassandra, la versión que estaremos usando. Nos vamos al apartado bin. En este caso, aquí usaremos lo mismo de antes, que es, aquí usaremos el comando cmd y nos abrirá este apartado. En este apartado ya nosotros tenemos que iniciar el punto que nosotros queremos, que en este caso estaremos usando el cqlsh. Ingresamos, esperamos a que se inicie, y una vez iniciado usaremos estos fragmentos de código para empezar a crear nuestra base de datos y nuestra tabla para poder manejarla. Copiamos aquí, lo pegamos. En este caso me dice que este apartado ya existe, y en caso de que no exista se creará al instante. Ahora, como segundo apartado usamos el comando use facturación, y con esto ya podemos empezar a crear nuestra tabla de base con las bases de, en este caso vamos a crear, bueno, esta tabla que va a ser conocida como producto. En nuestro PK va a ser el código del producto, que podría ser 01002, el que se quiera ingresar. Pegamos, y en este caso me dice lo mismo, que la tabla es una tabla que ya existía. Entonces ahora, para poder ingresar cualquier producto, que vamos a llamarlo en este caso, dentro de la tabla, usaremos toda esta línea de código, que sería insert into, que para llevar a la tabla de productos con tanto su código, nombre, dirección y precio. Y en este apartado le daremos los valores, por ejemplo el código 001, el nombre del producto, que sería computador, la dirección, vamos a decir Pedro Alessandri, y el precio que este tiene, que podría ser un valor cualquiera, que aquí por ejemplo daríamos que es 24. Y en este caso ya se añadió el producto a la tabla, y esto lo podemos replicar tantas veces como productos queramos agregar a nuestra tabla. Entonces ahora, para acceder a nuestra tabla de datos usaremos select from producto, y se nos mostraría en este caso la tabla. En este caso esta tabla ya tenía unos datos, un dato ingresado anteriormente, que es el apartado de teclado. Y ahora, si nosotros queremos actualizar un dato, que por ejemplo en este caso si queremos cambiar el precio de computador, tendríamos que ir con update desde producto set, que sería el valor que vamos a cambiar, en este caso sería el precio. En este caso, en esta parte de atrás donde dice valor, es el valor al que queremos actualizar, por ejemplo de 24, queremos actualizarlo a, por ejemplo, que valga 30. Where, en este caso para decir aquí en qué vamos a cambiar, porque tenemos que referenciar el PK del que estamos hablando. Y en este caso tendríamos que poner el código del producto, que en este caso sería where igual a 1 punto coma. Bueno, en este caso me saltó un error porque claro, me faltó en el apartado aquí, sería where código es igual a 1,
Y en este caso ahora sí cambió el dato. Entonces ahora, por ejemplo, si nosotros volvemos a hacer un select from producto, podemos ver en nuestra base que el precio fue cambiado. En este caso aquí está el dato anterior que valía 24 y en este caso ahora el precio vale 30. Y bueno, para continuar con esto ya solo nos faltaría la parte de borrar datos, que en este caso para eso, bueno, que en este caso para nosotros poder borrar un dato de nuestra base de datos, que en este caso sería esta tabla de aquí, usaremos el delete from producto, que es el nombre de nuestra tabla, producto, where, aquí nuevamente tenemos que referenciar la APK, que sería código es igual a 2, que en este caso por ejemplo estoy pidiéndole que me borre el teclado. Entonces ahora nuevamente si nosotros volvemos a llamar a nuestra tabla, se ve como de forma correcta eliminó el dato de teclado de la tabla. Y así sería la forma en la que nosotros podemos crear nuestra base, nuestra tabla, añadir los valores a cada apartado, en este caso serían los códigos, dirección, nombre y precio. También vimos cómo poder actualizarlos con el uso de update. Y como última instancia, en caso de tener que borrar el producto, se usa el delete from. Y eso sería todo con el uso de Cassandra para el manejo de bases de datos. Bueno, con esto nos despedimos. Eso ha sido el trabajo de bases de datos en columnas. Aquí está la bibliografía que ocupamos para el trabajo. Y con eso me despido. Muchas gracias.